Bueno, yo soy Alejandro Román y vengo del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y en Cádiz, y vengo a contaros un poquito lo que estamos haciendo con una de las líneas de investigaciones que llevamos en la plataforma de drones del centro, que se titula Uso de dron con sensor multiespectral para la monitorización de macrofitos marinos y de microfitoventos en zonas intermareales. Esta es un poquillo la estructura que voy a seguir, que voy a hacer una introducción muy breve hablando un poquillo de los macrofitos marinos y del microfitovento, de su situación actual, la metodología que hemos tratado en este estudio, que en este caso prácticamente es la misma porque utilizamos el mismo dron con el mismo sensor. Voy a mostrar los resultados que al final son preliminares porque es la investigación que estamos llegando en curso y las conclusiones que estamos sacando de los resultados que llevamos hasta ahora. Los macrófitos marinos. Dentro del término de macrófitos marinos vamos a englobar no solamente macroalgas, sino también las praderas de fanerogamas marinas, y constituyen un hábitat costero que son de gran valor, sobre todo por la gran cantidad de servicios ecosistémicos que proporcionan. Primero, porque son un importante sumidero de CO2, constituyendo uno de los sistemas más productivos del planeta, comparable incluso con los arrecifes de coral o con los bosques tropicales. También actúan como barrera protectora contra el efecto hidrodinámico del oleaje, facilitando también la sedimentación. Actúan como punto caliente de biodiversidad, ya que proporcionan alimento y refugio a numerosas especies animales, algunas de ellas protegidas, como por ejemplo algunas tortugas marinas. Y también actúan o tienen un efecto de mitigación contra el cambio climático, ya que reduce la acidificación de los océanos y facilitan el atrapamiento del material particulado. Con respecto al microfitovento, dentro del término microfitovento incluimos aquella comunidad fitoplanctónica que ocupa, digamos, la capa más superficial la capa fótica más superficial del sedimento, y aquí incluimos tanto cianobacterias, diatomeas como algunas microalgas, y que, al igual que los macrofitos marinos, también son muy importantes porque también proporcionan servicios ecosistémicos, ya que actúan como fuente de alimento para otros organismos, como mediador del intercambio de nutrientes y de oxígeno en la interfaz agua-sedimento, y como sumidero de CO2. Sin embargo, la situación actual de estos sistemas es que son unos sistemas muy amenazados por su vulnerabilidad tanto a las actividades antropogénicas como al cambio climático, y además también debido a la poca atención mediática que reciben con respecto a otros ecosistemas. Por ello es muy importante su estudio, y este se ha ido realizando tradicionalmente con muestras in situ, que involucraban también realizaciones de buceo, y bueno, esto lo que suponía es no solamente un gran despliegue logístico y de tiempo, sino también económico. Entonces, cuando llega la irrupción de la teledetección, no solamente por satélite, sino también con drones, yo no vengo a decir que un dron te va a solucionar todas las desventajas que tienen los satélites, pero sí que es una herramienta muy útil para utilizarla como complemento, ya que te proporciona una gran resolución espacial y espectral, no tiene el problema no se ve afectado por la cubierta de nubosidad, aunque se pueda ver afectada por otras condiciones climatológicas como el viento o que te dé un día de lluvia y no puedas salir al campo. Y además que son más versátiles, fáciles de desplegar en el terreno, y simplemente son planes de vuelos automáticos y sueltas el dron y obtienes los datos. Entonces, una vez he dado esta pequeña introducción, voy a hablaros de las dos líneas de investigación paralelas que estamos realizando. Una, por un lado, que es para el estudio de macrófitos marinos, que se ha realizado en Santibáñez, que es una zona intermareal que se encuentra en el saco interno de la bahía de Cádiz, que se caracteriza por tener fondos fangosos y aguas con gran turbidez, y que estudios anteriores han documentado allí la presencia de varias de las praderas de fanerogamas marinas que hay, de las especies de fanerogamas marinas que hay en Europa, como son Zostera marina, Zostera norti o Cimooceanodosa, y que además también se encuentran conviviendo con otras especies de macroalgas, como por ejemplo Caulerpa prolífera o la alga estacionaria Ulva. Después, por otro lado, tenemos el estuario del río Guadalquivir, que, como sabéis, es uno de los estuarios más productivos y más grandes de Europa Occidental, y que tiene una densa capa de microfitoventos, que además hace que sea uno de los sistemas, que sea un sistema muy productivo. Y bueno, ese es el otro punto de estudio, que es donde estamos estudiando el tema del microfitovento. La metodología que hemos seguido, pues estamos utilizando un dron hexacóptero de la plataforma de drones del Instituto de Ciencias Marinas, que está equipado con un sensor multiespectral de Micasen de 10 bandas, que
tiene no solamente el estándar RGB, sino también bandas del infrarrojo cercano, y es un sensor que fue creado para intentar asemejar las bandas de Sentinel-2. Lo que hicimos fue desplegar los drones simultáneamente a una toma de muestras in situ para poder validar los datos que obteníamos con los drones, y con esto, o sea, con las imágenes, las distintas capturas que obtenía para cada banda con el dron, las hemos hecho pasar por un software de fotogrametría como son P4D o Agisoft, que a través de una serie de pasos intermedios, como una generación de una malla 3D, un modelo digital de elevaciones y al final la generación de un ortomosaico de reflectancia, que después es introducido al software GIS para poder trabajar con los datos. En lo que respecta a la planificación de los vuelos, en Santibáñez hemos realizado hasta 4 vuelos, todos a 120 metros de altura, con el mismo plan de vuelo, y en el río Guadalquivir solamente hemos realizado un muestreo que, como os comentaré más adelante, cometimos un pequeño error que ahora más adelante os voy a comentar, pero el vuelo fue realizado a 50 metros de altura para intentar obtener una mayor resolución de los datos del microfitovento. Voy a empezar hablando de Santibáñez. En Santibáñez, el primer vuelo que realizamos, que fue en mayo del año 2020, tenemos un estudio publicado en el que lo que hacemos es probar distintos algoritmos de clasificación supervisada a partir de la información espectral derivada de cada una de las especies de macrófitos marinos. Y, bueno, tras la elaboración de matrices de error y calcular una serie de parámetros estadísticos, vemos que los 3 algoritmos que probamos, que son el de máxima probabilidad, el de ángulo espectral y el de mínima distancia, vemos que los resultados obtenidos están por encima del 85% en todos los casos, siendo el de máxima probabilidad el que mejor funciona. Entonces, si analizamos el gráfico de firmas espectrales, lo que podemos ver es que hay una variabilidad, una gran diferencia, especialmente entre la especie supramareal y las submareales, que la supramareal era espartina marítima y las submareales que identificamos en este estudio fueron Caulerpa prolífera, Cimodocea, Zostera nolti y Ulva. Vemos que la diferencia es sobre todo en la región del infrarrojo y del red edge, por el efecto atenuante que tiene el agua, sobre todo en la especie del submareal, que lo que hace es absorber la radiación infrarroja y por ello el valor es mucho más bajo en las especies submareales. Pese a que hay poca diferencia entre las distintas especies de macrófitos, el algoritmo trabajó perfectamente, aunque los principales errores de clasificación los vamos a encontrar en estas especies, cuando, por ejemplo, el algoritmo te clasifica a Caulerpa prolífera como Cimodocea nodosa y a Cimodocea nodosa como Caulerpa prolífera, pero son en píxeles aislados que después, cuando tú aplicas un filtro, un sieving a la imagen, los puedes corregir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos ido realizando más vuelos en toda la región y hemos cogido en esta región de 35 hectáreas de Santibáñez, hemos cogido como áreas pequeñas, porque como son resultados preliminares, lo que quiero mostraros aquí es que el algoritmo de máxima probabilidad, como era el que mejor funcionaba, es el que utilizamos y se volvió a realizar la clasificación, con lo que se puede ver como de mayo de 2020 a septiembre de 2021, en esta pequeña región que he seleccionado de estudio, pues se ven grandes cambios, sobre todo en la población de Cimodocea nodosa, que es la que está mostrada en verde. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo es perfecto, no todo sale bien. En el vuelo de junio de 2020, cuando realizamos este vuelo multiespectral, cambiaron las condiciones climatológicas, aumentó el viento, aumentó el sunglin, y es por ello que da lugar a mayores errores de clasificación. En este caso, todas estas clasificaciones tienen una precisión también por encima del 85%, menos el de junio de 2020, que ya está por debajo del 70% por esto mismo que os he comentado, por el sunglin y por el efecto del viento. ¿Qué es lo que estamos haciendo también? Lo que estamos viendo es, en algunas de las especies, cómo cambia la firma espectral con la época del año. Entonces, entre este vuelo de mayo de 2020 y entre el último, que es el de septiembre de 2021, vemos cómo la firma espectral de espartina marítima y de ulva ha variado y también cómo la cobertura de estas especies también cambia. Entonces, en estos mapas de cambio de cobertura del suelo, lo que os muestro es, en verde, lo que de un año para otro se ha ganado en cobertura, en rojo lo que se ha perdido y en azul lo que se mantiene. Esto no es más que un ejemplo, pero de cara al futuro, para estudios un poquito más genéricos de todo el área de estudio, es muy interesante esta herramienta para ver, sobre todo por las poblaciones no de macroalgas, que son más estacionarias, sino de las praderas de fanerogomas marinas, cómo está cambiando esta población y cómo se puede estar viendo afectada por el cambio climático o por las actividades antropogénicas. Por otro lado, en el estuario del río Guadalquivir tenemos el estudio de microfitovento, que en este caso solamente hemos hecho una campaña. Tomamos datos multiespectrales con el dron, hicimos el ortomosaico y calculamos índices de vegetación. Simultáneamente también tomamos muestras en 3 aros que fuimos situando en el aro 1, aro 2 y aro 3. El aro 1 más próximo a lo que es el caño del río, a lo que es el río Guadalquivir, perdón.
El aro 2 es la región que a simple vista parece más rica, es donde se encuentra la capa de microfitobentos, y el aro 3 más próximo a la vegetación superficial. Los valores obtenidos en estos índices de vegetación coinciden o están dentro del rango de los valores que se obtienen con otros estudios que se han realizado con Sentinel-2 y están en un rango entre 0 y 0,4. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que comenté que cometimos el error? Que cuando tomamos el muestreo in situ, tomamos una muestra de la capa más superficial del primer centímetro de sedimento. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la migración vertical del microfitovento, que en algunos artículos, como estos dos que muestro en la diapositiva, se demuestra que hay una migración vertical y los resultados que obteníamos no coincidían con los que tú obtenías con el dron. Me explico, tenía valores a lo mejor más elevados de microfitobentos en la zona más próxima a la vegetación superficial que en la región intermedia, donde hemos visto que los valores de los índices de vegetación eran más elevados. Entonces, de cara al futuro, lo interesante sería tomar una muestra del primer o el segundo milímetro de la capa más superficial de sedimento y ver si coinciden con los datos obtenidos con los drones. Y bueno, a modo de conclusión, nuestros resultados en Santibáñez demuestran que el dron con el sensor multiespectral se puede utilizar para clasificar, mapear y detectar cambios en la cobertura de las distintas poblaciones de macrófitos marinos, que los 3 algoritmos que se han testeado muestran buenos resultados, siendo el de máxima probabilidad el que mejor se adapta a este tipo de estudios, que el análisis de la firma espectral de los distintos macrófitos marinos lo que nos muestra es que hay un cambio estacional en las distintas especies, lo que resultaría interesante ver cómo esta firma espectral varía, no entre estaciones no entre meses tan separados como mayo y septiembre, sino algo un poquillo más continuo, y que aunque los datos de dron obtenidos en el río Guadalquivir muestran buenos datos en lo que respecta a los índices de vegetación, lo que he comentado, que sería muy interesante volver a hacer el mismo plan de vuelo obteniendo datos in situ del primer milímetro o el segundo milímetro de la capa más superficial del sedimento. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta estoy abierto a responder. Gracias, Alejandro. Bueno, pues abrimos el último turno de preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? A mí me gustaría que en base a la objetividad, me ha gustado la diapositiva en la que has puesto las ventajas de los drones, que nos contaras cuáles son las desventajas. Bueno, desventajas hay muchas. Principalmente, o sea, cuando las condiciones, lo primero las condiciones climatológicas, porque tienen muchas ventajas en lo que respecta a resolución espectral y espacial, pero, por ejemplo, no tienen tanta cobertura como, por ejemplo, los satélites. Y, por ejemplo, cada vez, o sea, el satélite tiene sus pasadas, pero tú cada vez que tienes que sacar al dron tienes que pedir permiso, que en España, bueno, los que trabajáis con drones sabréis que es bastante complicado, sobre todo, bueno, en donde nosotros estamos, que es en Cádiz. Allí yo creo que no hay ninguna zona en la que no tengas que pedir permiso. Si no es parque nacional, es parque natural, es cepa, cerca de un aeropuerto, cerca de una zona militar. Entonces, eso es con respecto a lo logístico. Con respecto a lo científico, seguramente los datos, al ser de mayor resolución, de mayor resolución que los satélites comerciales, que son freely available, como bien digo. Pero son datos muy pesados que para procesarlos pues necesita una buena memoria de ordenador y bueno, entre muchos de los inconvenientes que tiene. Por eso mismo, o sea, no vengo a decir que los drones son mejores que los satélites, sino que creo que es una herramienta complementaria y que se debería de utilizar conjuntamente con los satélites. Una pregunta, es sobre el plan de vuelo. ¿A qué altura has volado y qué altura recomendarías para poder tener una mejor caracterización de estos macrofitoventos? ¿Y a qué hora, qué altura, qué velocidad, qué problemas has tenido respecto a esta parte operativa de las imágenes? A ver, con respecto a la parte operativa, hay que partir de la base de que en España, por encima de 120 metros, no puedes volar, ni en España ni en Europa. Para los macrófitos marinos hemos volado a 120 metros, que es máxima altura a la que podemos volar para cubrir el mayor área posible, y la resolución que hemos obtenido es de 8 centímetros píxeles, que está bastante bien. Y los resultados lo que hacen es apoyar que una buena altura de vuelo a la hora de planificar el vuelo. Para el tema del microfitovento hemos volado a 50 metros, pero tenemos planeado volar a 10 metros. 10 metros de altura, o sea, es casi como, no es mucha altura. Y es para ver, qué resultados se obtienen, pero
No creo que haya, porque al final lo que estás variando es de 2 centímetros a 8 centímetros de resolución, que al final prácticamente los resultados son muy parecidos. Y la velocidad de vuelo, pues solemos seleccionar una velocidad constante, pero a la hora de elaborar el plan de vuelo, como generalmente son planes de vuelos automáticos, tú lo que seleccionas es el GSD, el Ground Sampling Distance, y él automáticamente, bueno, y con un solapamiento, que generalmente nosotros utilizamos un solapamiento del 80-70% entre imágenes, y una vez que tú seleccionas el GSD y el solapamiento, automáticamente te selecciona una velocidad de vuelo y o sea, tú también seleccionas cada cuántos segundos quiere cada captura del dron, que generalmente lo ponemos cada 1 segundo, cada 2 segundos. Aunque con el solapamiento ya te digo que te lo pone automáticamente. Pero generalmente la velocidad de vuelo te la pone el software que tú utilizas para planificar los vuelos, es el que te selecciona la velocidad, que suele ser constante, vaya. A mí, sí. Ha cortado antes el micro, también sí. Me gustaría que por lo menos tuvieseis en consideración, porque el ejemplo que has puesto, pues evidentemente es un vuelo, has volado, me parece que has dicho 35 hectáreas, o sea que os ha durado 20 minutos hacerlo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que a lo largo de esos 20 minutos cambian las condiciones espectrales y que sí. Cuando os vayáis a un área mucho más amplia, cada vuelo va a tener unas condiciones espectrales completamente distintas, con lo cual pues eso, que no pensemos como con los satélites, que el satélite en 25 milisegundos te capta una superficie muy amplia, con los drones estás captando 30 hectáreas, pues si tienes que hacerlo sobre 300 hectáreas son 10 vuelos, son días distintos, condiciones distintas y por lo tanto toda la espectralidad cambia completamente. Claro, ¿no? Es una de las desventajas que se tiene muchas veces en el uso de los drones. Sí, además es una de las cosas que queremos analizar de cara al futuro, comparando en condiciones climatológicas distintas y no solo estacionales, como he comentado, sino ver cómo cambia esta información espectral. También es verdad que nosotros intentamos hacer los vuelos a primera hora de la mañana, cuando no habría tanto efecto de zoom glint. También es verdad que tanto el sensor como el dron cuentan no solo con un sistema de posicionamiento RTK, que en este caso para el tema de georreferenciación es fantástico, sino también cuenta con un DLS, Downwelling Light Sensor, y con un panel de calibrado al cual le hacemos fotos tanto antes de realizar los vuelos como al final, para intentar corregir todos estos cambios en las condiciones climatológicas durante el vuelo. Pero que sí que es cierto que, sobre todo, vamos, sin ir más lejos, en este último vuelo, bueno, uno de los vuelos que os he enseñado, en junio de 2020 empezamos el vuelo, que las condiciones eran fantásticas, de repente empezó a soplar el viento de levante y apague, vámonos. Vamos, sí, los resultados lo reflejan. Y cuando hagas solapes entre dos vuelos, pues verás que todos esos dispositivos que corrigen la reflectividad no funcionan con una precisión, digamos, germánica, ¿vale? Pues eso es una de las principales también limitaciones de los drones y que creo que es un poco el futuro, ¿no? Que salgan drones que tengan una mayor autonomía y que no te tengan que permitir tener que solapar dos vuelos diferentes para cubrir el área entera. Que yo pienso que ahí está el futuro un poco. Gracias. Muy bien, sí, Xavier. Claro. Y realmente debería comparar con plataformas actuales al hacer una comparación de este estilo. Es un pequeño punto. Y en cualquier caso, como aportación, y dado lo que has explicado de las clasificaciones, yo te sugiero que probéis con algún clasificador no paramétrico, porque, y además con lo que has comentado, el espejado y tal, yo creo que te podría dar resultados aún mejores. Nada más. No, sí. Una sugerencia. Bueno, este es uno de los estudios que estamos llevando allí en el instituto, pero o sea, hemos estado realizando otros estudios que hemos utilizado clasificadores no paramétricos y los resultados son mucho mejores. Vamos, te lo puedo confirmar. Lo que pasa es que sí que es cierto que siguiendo la línea del artículo que ya publicamos, queríamos seguir una línea, pero sí, hemos utilizado ya el Support Vector Machine, Random Forest y algunos de estos clasificadores y funcionan divinamente. Vamos, que te doy toda la razón en ese sentido. Gracias. Muy bien, pues yo creo que si no hay ninguna cuestión más, damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias.